y estamos. A continuación tenemos a Luis Benavides. ¿Quién es? Pues una persona muy importante. Tan importante como es el responsable de bases gráficas del Colegio de Registradores de España, nada más y nada menos. La verdad es que es todo un privilegio y un honor tenerte, Luis, como siempre, para que nos des esa estupenda clase magistral, muy breve, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo. Y nada, pues, todo tuyo. Luis, muchas gracias, Andrés. Bueno, no soy tan famoso, pero bueno, os voy a hablar un poco de cómo son los registros de la propiedad en Europa, pero como no puede ser de otro modo, me centraré finalmente en el sistema español, por un sencillo motivo, o por dos concretamente. El primero, porque soy registrador del Colegio de Registradores de España, y en segundo lugar porque creo que entre los sistemas posibles, el nuestro, el que hemos adoptado con la Ley 13/2015... ¿Me oís mejor con el micrófono o sin micrófono? Con. Desde la Ley 13/2015 pues creo que hemos ideado un sistema bastante completo, con sus pros y sus contras, y que habrá que mejorar, pero creo que es el mejor sistema. Cuando hablamos en Europa de registros inmobiliarios, el primer problema que nos encontramos es que normalmente Europa habla de toda aquella institución que puede proporcionar información sobre el territorio, y entonces suele mezclar dos instituciones distintas, que son los registros de la propiedad y el catastro, lo cual genera cierta confusión. Realmente son dos instituciones separadas, porque el registro de la propiedad es un registro de naturaleza esencialmente jurídica, es el registro oficial y público de los derechos sobre bienes inmuebles, tiene como objetivo la protección del tráfico jurídico, dar seguridad jurídica al tráfico jurídico inmobiliario. Y por otro lado, el catastro tiene una naturaleza esencialmente administrativa, particularmente fiscal, ofrece un catálogo de toda la propiedad sobre el territorio, se centra mucho en el aspecto gráfico y, como digo, en el aspecto fiscal. Es cierto, la mayoría de nuestros estados, de nuestro entorno de Europa, tienen instituciones separadas. Los datos jurídicos se centran en el registro de la propiedad, los datos gráficos, por así decirlo, en el catastro. Así ocurre, por ejemplo, en España, aunque existe normalmente cierto grado de colaboración entre ambas instituciones, aquí en España con bastante intensidad, y hay otros países en los que catastro y registro de la propiedad funcionan unidos, como Dinamarca, Estonia, etcétera. También hay numerosas distinciones por su objeto. Por ejemplo, partiendo de la naturaleza jurídica, normalmente podemos distinguir dos tipos de registros de la propiedad, lo que denominamos registros de escrituras o de título en un sentido formal, y los registros de derechos o título en sentido material. La diferencia es esencial, porque los registros de escrituras lo que se hace es transcribir los particulares de un concreto negocio jurídico. Por ejemplo, pensar en una compraventa de una finca en particular. El objetivo es garantizar esencialmente esa compraventa. Saliéndonos de Europa, por ejemplo, sería algo similar al sistema de seguros que existe en Estados Unidos, en los que no existe un registro de la propiedad como tal, sino que tu adquisición se garantiza con un seguro que pagas además aparte. Algunos países como Bélgica, Países Bajos, tienen un sistema similar a estos. Y luego están los registros de derechos, que se centran en la protección del derecho en sí. Cogiendo el mismo ejemplo de la compraventa, lo que garantiza el registro de derechos es el derecho de dominio que adquieres con esa compraventa. Y es más propio de sistemas, por ejemplo, germánicos, como son Suiza, Austria, Alemania y particularmente España. Por el ámbito territorial, existen países europeos que tienen el registro centralizado a nivel nacional y otros que lo tienen descentralizado. Francia, por ejemplo, tiene aproximadamente unas 120 oficinas. España, por ejemplo, tiene un sistema descentralizado con más de 1000 registros de la propiedad distribuidos por todo el territorio nacional. Grecia, similar. Pero también la clave está en la interconexión de las bases de datos, mientras que los franceses no tienen esa interconexión o generalizada. En los registros, por ejemplo, como España, tú puedes solicitar información en el registro de Talavera de la Reina, del que yo soy el titular, y estar la finca en Barcelona. Se te dará igualmente esa información. O finalmente, y quizá más importante, por los efectos. Y podemos distinguir dos sistemas registrales: el sistema de mera publicidad o de efecto puramente negativo. En estos, el derecho real nace fuera del registro de la propiedad, conforme a las normas civiles, y lo que añade la inscripción es un efecto negativo de oponibilidad. Es decir, el que no inscribe su título no puede oponerlo al que así sí lo ha inscrito. Por ejemplo, así en Francia, en Italia. Y los registros de efectos positivos. Siguen naciendo los derechos reales fuera del registro de la propiedad, pero la inscripción le da
un efecto positivo en dos aspectos esenciales. Por un lado, protegiendo la propia titularidad del derecho que accede al registro a través de una presunción juris tantum, que es el principio de legitimación, pues el registro se presume exacto e íntegro. Y, por otro lado, la plena protección del tráfico jurídico inmobiliario, dando seguridad jurídica, puesto que se protegen a terceros a través de la fe pública registral, es decir, aquel que contrata confiando en lo que el registro publica. Y, finalmente, por la naturaleza de la inscripción, los de inscripción constitutiva, en las que la inscripción forma parte del negocio jurídico, así ocurre, por ejemplo, como en Alemania, o sistemas de inscripción declarativa o, como decimos aquí en España, convalidantes, en los que la inscripción tiene un efecto más de publicidad. Así ocurre, por ejemplo, pues eso, en el sistema español. Pero el sistema español es particular, porque participa de los dos tipos de efectos. Nosotros funcionamos tanto con el principio de inoponibilidad como con el principio de legitimación, con el principio de fe pública registral. Es decir, el sistema de protección del tráfico jurídico que da el registro de la propiedad español no lo tiene a este nivel ningún otro registro europeo. Y fundamentalmente por los datos gráficos, claro. Y eso depende del grado de independencia que existe entre el registro y el catastro. En aquellos países en que el registro y el catastro funcionan juntos, ambos datos se confunden, por así decirlo. Normalmente se da una primacía mayor al aspecto administrativo, al aspecto fiscal o a los datos gráficos, o ese tipo de instituciones no otorgan toda la protección que otorga un registro de la propiedad como lo entendemos desde España. En aquellos en los que están separados existe normalmente cierta relación, los registros recogen información o cierta información que permite identificar la finca, como el identificativo catastral, ciertos datos de descripción, pero eso dificulta mucho la geolocalización de las fincas y la perfecta definición de una finca registral sobre el territorio. Y por eso digo que la excepción es España. Y la excepción es España por la Ley 13/2015, que es una ley que ya hemos comentado aquí, lo han comentado antes, una ley revolucionaria, que actúa en dos sentidos. La primera, la coordinación entre el registro y el catastro. Ambos funcionan sobre realidades inmobiliarias. Se trataba de generar procesos informatizados, sin intervención o con la mínima intervención humana, que permitiera un intercambio de información gráfica entre el registro de la propiedad y el catastro. Y, en segundo lugar, porque esta ley permite que el registro pueda incorporar, así, con un soporte legal, datos gráficos, georreferenciaciones o datos de geolocalización al registro de la propiedad. ¿Qué implica coordinar? Coordinar es muy sencillo. Es un proceso por el cual la finca registral se va a corresponder con una determinada geometría catastral, de tal manera que el identificador registral, que es el CRU, el código registral único para todo el territorio de una finca concreto, se va a identificar con una referencia catastral. ¿Pero por qué este sistema de coordinación? Pues porque el legislador español quiso que ambas instituciones, que funcionan muy bien por separado y tienen sus propios sistemas y sus propios procesos, siguieran funcionando así, para no restarles eficacia. Se adopta el sistema de coordinación para que ambas funcionen sobre una misma realidad física, amparada jurídicamente por el registro de la propiedad. Y eso permite que, frente a otros sistemas, como por ejemplo los de integración en una misma institución o incluso de sincronización automática de la información, permite que ambas instituciones funcionen de forma separada y cumpliendo sus fines. El registro como institución de naturaleza jurídica, dando soporte al tráfico jurídico inmobiliario, y el catastro como institución de naturaleza fiscal o administrativa, fijando las fincas sobre el territorio y al mismo tiempo permitiendo la fijación de los valores fiscales para la exacción de impuestos que recaen sobre bienes inmuebles. Pero a esto nosotros, desde el Servicio de Bases Gráficas, añadimos la geolocalización. Nos dimos cuenta que los registros tenían una ingente información que permitía geolocalizar las fincas. De tal manera que iniciamos un proceso interno de geolocalización como coadyuvante del proceso de coordinación y nos permite ir localizando fincas. Eso tiene una importancia especial. Primero, porque a cualquier geolocalización se le puede asociar cualquier tipo de información, independientemente de que esté georreferenciado o no. Siempre partimos de la necesidad de la georreferenciación, pero a veces la georreferenciación no llega al registro, pero sí tenemos la geolocalización. Y por otro lado, porque esa geolocalización permite crear nuevas herramientas como el portal registral de emergencias, del que luego os enseñaré simplemente para que lo veáis. ¿Y por qué el registro? Porque el legislador ha querido que sea el registro el eje de la coordinación a través del procedimiento de inscripción de representaciones gráficas georreferenciadas en el registro de la propiedad. Pues en primer lugar por los efectos jurídicos de la inscripción registral. ¿Por qué? Porque queda amparada por nuestros robustos principios hipotecarios, como decía, el principio de legalidad, prioridad, legitimación, fe pública registral, los pronunciamientos del registro se presumen exactos e íntegros. En segundo lugar, porque le ofrece garantías al procedimiento registral. No quiere decir que los procedimientos catastrales no sean garantistas, sino que aprovechando los efectos que se producen por los principios hipotecarios,
Se opta por el procedimiento registral basado en la calificación del registrador, tanto jurídica como gráfica de la representación gráfica, a través de un procedimiento de notificación de titulares colindantes, por la fortaleza de la inscripción y por la seguridad del sistema de comunicaciones con catastro. Y finalmente, por la prevalencia de los pronunciamientos registrales. El artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de Catastro otorga preferencia, en caso de conflicto, a los pronunciamientos registrales. En suma, en realidad, el legislador lo que ha querido es que los datos gráficos produzcan efectos jurídicos a través del registro de la propiedad. ¿Y qué efectos produce la inscripción? En primer lugar, la coordinación. La coordinación depende de la base gráfica con la que se esté trabajando. Si hablamos de representaciones gráficas catastrales o representaciones gráficas alternativas, y es importante que tengáis en cuenta que el legislador parte de la base, como ha dicho Jesús, de que la cartografía oficial que va a utilizar el registro es la cartografía catastral, pero deja abierta la puerta a que se incorporen representaciones gráficas alternativas realizadas por topógrafos, por geómetras sobre el terreno, y para mejorar la precisión técnica que tiene esa representación gráfica. Tener en cuenta que una de las resoluciones conjuntas de Dirección General de Catastro, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la de septiembre de 2020, reconoce expresamente al ciudadano el derecho a obtener una mayor precisión que la que le ofrece Catastro, y ello se consigue a través de las representaciones gráficas alternativas. La catastral ofrece un estado de coordinación con Catastro, la alternativa pendiente. Todo esto se comunica a Catastro, que en el caso de la catastral hará constar el estado de coordinación en las certificaciones catastrales, y en la alternativa realizará la oportuna alteración en el parcelario catastral, devolviendo comunicación al registro para que ahora sí haga constar el nuevo estado de coordinación. Se mantienen ambas instituciones separadas y, por tanto, la eficacia. Pero es muy importante, y siempre lo recalco, la intervención de los técnicos, de los topógrafos, de los geómetras en el proceso. ¿Por qué? Porque precisamente están las representaciones gráficas alternativas y hay que empujar de alguna manera, porque no solamente beneficia al tráfico jurídico en general, y por tanto al registro, pero también al catastro, como decía antes Jesús, es decir, todos debemos de contribuir. Pero se da la particularidad de que en este caso, y para los topógrafos, para los geómetras, de igual manera que para los registradores, estamos haciendo el esfuerzo diario de introducir en nuestro quehacer diario, en nuestra labor diaria, conceptos que nos son ajenos, propios de la geomática, propios de la topografía. También los topógrafos tienen que trabajar en el sentido contrario, es decir, acceder y formarse en aspectos jurídicos y ver el todo. Al final, poder ver el bosque y no quedarnos simplemente en los árboles del principio. Por supuesto, la georreferenciación implica mejorar la identificación y descripción de fincas registrales. Por un lado, la plena identificación de la finca sobre el territorio, se le atribuye una concreta geolocalización. Y si además va acompañada de la georreferenciación, determina la descripción de la finca. Incluso podría prescindirse de una descripción literaria de la finca, porque va a ser la propia georreferenciación la que determine superficie y linderos. Y ello da lugar a un concepto nuevo, que es lo que yo llamo titularidad registral georreferenciada o geolocalizada. Es decir, la titularidad registral, que antes podía ser un concepto difuso, más propio jurídico y más propio de nuestras oficinas, se convierte en algo físico, porque la titularidad registral ahora ya se predica respecto de una porción concreta definida gráficamente sobre el territorio. Por otro lado, facilita muchísimo la calificación registral. La incorporación de una representación gráfica permite al registrador determinar ya por el tipo de suelo que ocupa esa finca concreta, por ejemplo en materia de urbanismo, si va a necesitar algún tipo de autorización administrativa, por ejemplo en este caso en materia urbanística. Pero también determina las relaciones topológicas con las fincas colindantes, particularmente cuando ésta es de dominio público. Y eso también contribuye a que el registrador, independientemente de que el título en cuestión haga mención a esa colindancia o haga mención a esa circunstancia, simplemente comprobando la representación gráfica va a comprobar la colindancia con dominio público. Y eso permite determinar, en este caso dominio público marítimo terrestre, cómo intersecta con la línea verde, que en este caso es el dominio público marítimo terrestre, o la rosa, que es la de servidumbre de protección. Y finalmente, por la aplicación de los principios hipotecarios. El principio de tracto sucesivo, que obliga a que esté inscrita la finca, lógicamente habrá que escribir su georreferenciación. Principio de especialidad, la georreferenciación contribuye a la necesaria determinación concreta gráfica de la finca registral. El principio de legalidad, puesto que la base gráfica también es objeto de calificación por parte del registrador, de ahí la necesidad de ir adquiriendo nosotros mismos conceptos propios de vuestra profesión. El principio de prioridad y no punibilidad, que este es esencial porque en el momento en que se inscribe una base gráfica en el registro gana prioridad respecto de la colindante, aunque esto se matiza también por la Dirección General, permitiendo que en los procedimientos de incorporación de base gráfica, por ejemplo el 199, se pueda ejercitar de alguna manera la conciliación registral que regula el artículo 103 bis de la ley hipotecaria y permite arreglar el problema.
el principio de legitimación registral, que se produce siempre que existe la coordinación o incluso cuando la representación gráfica es alternativa, puesto que si pasan 6 meses desde que se comunica por parte del registro que se ha escrito una base gráfica alternativa a la cual se acompaña un informe de validación gráfico catastral y Catastro en esos 6 meses no ha manifestado problemas para la incorporación de esa representación, el principio de legitimación también rige para esta representación gráfica alternativa, o incluso en algunos casos la Dirección General nuestra ha hecho aplicación del principio de fe pública registral cuando el conflicto es entre cotitulares de fincas, titulares colindantes de fincas privadas, no nunca respecto del dominio público. Pero el último aspecto, que también me parece esencial, es que toda esta información que alojamos en los registros, que tiene Catastro, etcétera, hay que hacerla pública. Hay que hacerla pública porque el ciudadano necesita saberla, las empresas necesitan saberla. Y los dos medios que utiliza el registro normalmente eran los medios de publicidad formal, es decir, la nota simple y las certificaciones. Ya estamos trabajando en dar una nota simple geográfica que permita una descarga del GML inscrito en el registro, cosa que actualmente se puede hacer a través de Geoportal, por cierto, aunque no debería de decirlo. Pero también a través de los visores gráficos. Nosotros hemos trabajado en los visores gráficos, primero porque nos obligaba la Ley 13/2015, el artículo 203, y generamos Geoportal como un portal de alerta geográfico en el cual tú puedes comprobar cuáles son las bases gráficas que están en tratamiento en un registro concreto, son las que veis en rojo, o aquellas que están inscritas, que son las que están en verde, pero también obtener información registral del procedimiento que se está llevando a cabo en ese momento. E incluso poder trabajar en la versión, en la parte GIS que tiene Geoportal con esa base gráfica. Y esto es esencial, obtener información asociada. Nosotros tenemos en Geoportal la posibilidad de realizar análisis de geometrías contra más de 280 capas, muchas de ellas de dominio público, lo cual te ofrece un informe que te determina de qué forma tu geometría se relaciona con ese dominio público o con esa capa en concreto. Y el otro visor es el portal registral de emergencias, que siempre lo enseño, que nace como consecuencia de la experiencia que adquirimos en la geolocalización de fincas por la erupción del volcán de La Palma y que, por supuesto, te da información sobre las fincas registrales geolocalizadas en una emergencia concreta, en este caso el volcán, pero también los incendios importantes que hemos tenido en nuestro país, y te permite solicitar desde ahí directamente a través de nuestra plataforma FLOTI, que es la plataforma de petición de información registrada a través de Internet, información registral de tu finca. En suma, la incorporación de datos gráficos al registro favorece el tráfico jurídico, favorece, desde luego, al ciudadano y a las empresas. Primero, porque adquiere mayor seguridad jurídica. La descripción registral queda ahora amparada por el sistema hipotecario, lo cual ofrece una mayor garantía a la titularidad registral, mayor sostenibilidad a la hora de tomar decisiones, porque puedes conocer con antelación, según la geometría de tu finca, cómo se va a relacionar en materia de urbanismo por el suelo que ocupa o con relación a las fincas colindantes. Para el registro nos mejora tremendamente la descripción registral, nos permite geolocalizar la finca registral y nos permite tener un mayor control de legalidad a través de la calificación, lo cual ofrece una mayor seguridad jurídica, incluso de forma independiente al propio documento. Y finalmente el tráfico jurídico, porque hoy en día no se puede entender que uno de los elementos esenciales de un negocio jurídico desde el punto de vista civil o desde el punto de vista que lo queráis mirar, como es el soporte físico sobre el que se predica el derecho que el registro de la propiedad publica, es decir, la finca, no aparezca perfectamente definida. Y hay que empujar entre todos, los operadores jurídicos y, por supuesto, los técnicos aquí presentes, en conseguir que toda finca registral, todo objeto de negocio, venga perfectamente definido. Y, finalmente, como digo, mayor información, a través de la información asociada. Como suelo decir siempre, y con esto termino, la última información que necesita un ciudadano cuando quiere comprarse una casa, una empresa, cuando quiere adquirir un terreno para poner una nave comercial, o lo que quiere hacer, es la información jurídica. Toda la información anterior, es decir, su ubicación, si puede estar afectada por riesgo de incendio, su distancia a vías de comunicación, su distancia a un puerto, a un aeropuerto, la electricidad disponible, capas sismológicas, toda esa información le interesa saberlo antes, porque esa es la que determina la decisión que va a tomar. Luego, cuando tome la decisión, se dirigirá al registro de la propiedad para saber de quién es la finca y en qué condiciones puede adquirirla. Al final, tratar de conseguir registros jurídicos que ofrezcan seguridad al tráfico jurídico, pero tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista gráfico. Y con esto, muchísimas gracias.